Hola, en este vídeo vamos a ver los conceptos generales sobre cinemática. Bueno, lo primero que debemos de decir es que la cinemática es la parte de la física. ¿Y qué es la física? Pues la física es la ciencia que estudia los cambios y transformaciones de la materia en los que no ocurre un cambio en la composición de la materia. Cambio y transformaciones de la materia en los que no cambia la composición de la materia. Bueno, pues la cinemática es la parte de la física, es una parte de la física que se dedica al estudio del movimiento. La física tiene muchos campos diferentes, podemos encontrar muchos campos diferentes y uno de ellos es la mecánica. ¿Y qué es la mecánica? La mecánica es la parte de la física que se dedica al estudio del movimiento. A grandes rasgos, esto es bastante más complejo, pero bueno, a grandes rasgos podríamos decir que la física tiene un montón de campos y uno de ellos es la mecánica, que es la parte de la física que se dedica al estudio del movimiento. Y dentro de la mecánica vamos a encontrar la cinemática. ¿Y qué es la cinemática? Pues la cinemática es la parte de la física y de la mecánica que se dedica al estudio de las características del movimiento. Estudia los cambios que se producen en los cuerpos en forma de movimiento y desde el punto de vista de las características. ¿Cómo que desde el punto de vista de las características? Sí. Vamos a escribirlo bien. La cinemática no va a estudiar por qué se produce un movimiento, no va a estudiar qué le ocurre a un cuerpo cuando se mueve, no va a estudiar cuál es el origen, ni cuáles son las consecuencias, sino que simplemente va a estudiar las características. Vamos a ver qué es lo que está cambiando en un cuerpo cuando se mueve. A eso es a lo que se va a dedicar la cinemática. Bien, pues, ¿qué es lo que cambia en un cuerpo cuando se mueve? Un cuerpo que está en una posición determinada, vamos a imaginar un coche, que avanza por una carretera, está aquí. ¿Y cómo sé yo si se está moviendo o no se está moviendo? Pues porque está quieto. ¿Qué significa que está quieto? Pues que no está cambiando algo. ¿El qué? El sitio en el que está. Si el coche está aquí y no se mueve, se queda quieto, no cambia el sitio en el que se encuentra, el lugar en el que se encuentra, entonces nosotros diremos que está quieto. Sin embargo, si el coche está aquí y ahora después se ha desplazado hasta aquí, entonces nosotros diremos que antes estaba aquí, ahora está aquí y por tanto el coche se ha desplazado, se ha movido, está moviéndose, está en movimiento. Vale, ¿qué es lo que cambia? El sitio en el que está el coche. Entonces, un movimiento implica que tiene que cambiar el lugar en el que se encuentra el objeto que se está moviendo. ¿Cómo se llama en física al lugar donde se encuentra un cuerpo? Pues esto en física se conoce como posición. La posición de un cuerpo se representa normalmente con la letra R, aunque a veces se puede escribir con la letra X si el movimiento tiene lugar en el eje X, o con la letra Y si el movimiento tiene lugar en el eje Y, en el eje Z sería Z, pero normalmente se representa con R, a veces con X y a veces con Y. Pues la posición de un cuerpo, R, es el lugar en el que se encuentra el cuerpo. Y, por tanto, como es una distancia, es un sitio en el que se encuentra el cuerpo, nosotros vamos a medir la posición o vamos a expresarla en metros. Las unidades de la posición son los metros. Ahora bien, para poder definir la posición, incluso para poder definir el movimiento, es fundamental que nosotros indiquemos el sitio desde donde estamos observando el movimiento. De hecho, se dice que el movimiento es relativo, porque depende del sitio o del origen o del lugar desde el que nosotros estemos observándolo. Imaginad que nosotros estamos sentados dentro de un coche y que estamos mirando a la persona que tenemos al lado. Nosotros no vemos que se esté moviendo. Sin embargo, si una persona desde fuera del coche estuviese mirando a la persona que hay sentada a nuestro lado,
vería que se está moviendo porque el coche se está moviendo. Entonces, el movimiento es relativo, depende del sitio desde el que nosotros lo estemos observando. Por tanto, para definir la posición, nosotros tendremos que definir obligatoriamente un origen de referencia, un punto de referencia, un origen de coordenada, un sistema de referencia. Podemos llamarlo de todas esas formas: sistema de referencia, origen de coordenadas, todos esos nombres no sirven. Entonces, para definir la posición es fundamental hablar de una referencia, sistema de referencia. Si volvemos a nuestro ejemplo, al ejemplo que teníamos aquí, nosotros podremos medir en qué sitio está el coche si nosotros establecemos un origen de referencia. Por ejemplo, pensamos en una ciudad. Si el coche está en una casa en el campo, nosotros vamos a establecer este como nuestro origen de referencia. Ese es el origen. Por tanto, el sitio en el que el coche se encuentra cuando nosotros hemos empezado a mirar lo que era aquí, esta distancia, será la posición inicial donde se encontraba el cuerpo. Y este sitio desde aquí hasta aquí será la posición final en la que se encuentra el cuerpo cuando nosotros dejamos de mirarlo. ¿Y cómo la diferenciamos? ¿Cómo diferenciamos la posición inicial de la posición final? Pues a la posición inicial normalmente se le conoce como R, con un 0 debajo, R sub 0, y a la posición final, o la posición en cualquier instante, en el momento en el que nosotros estamos mirando, se conoce como posición R. Ya os digo que a veces esto aparece como X sub 0 y X, o Y sub 0Y, si tuviésemos el movimiento en la vertical o si tuviésemos el movimiento en la horizontal. Bien. En realidad la posición es algo bastante más complejo, porque si nosotros establecemos un sistema de referencia, por ejemplo, en dos dimensiones, en el que tengamos nuestro eje Y y en el que tengamos nuestro eje X, el punto en el que se encuentra el cuerpo va a estar determinado por la componente X y por la componente Y, y en realidad la posición va a ser un vector. Nosotros hablaríamos del vector posición. Si el cuerpo está aquí originalmente, esta sería la posición inicial, R sub 0, y si el cuerpo se va a otro sitio diferente, aquí, entonces estaríamos hablando que esta es la posición R. En términos vectoriales. Aquí, como están todos los parámetros contenidos en el eje X, vamos a hablar en términos escalares, como si fuera un número, sin importar la dirección y el sentido, aunque ya veremos que también importa. Luego después, cuando veamos otros tipos de explicaciones en los que veamos los movimientos, veremos que sí que importa si estamos midiendo hacia allá o estamos midiendo hacia acá. Pero a efectos prácticos, aunque nosotros normalmente vamos a trabajar con movimientos en una única dirección, vamos a trabajar con las posiciones como si fueran números, en realidad debemos saber que las posiciones son vectores, que tienen una dirección y un sentido. Por eso lo vamos a dejar aparcado ahí. Nos vamos a olvidar un poco de ello y vamos a seguir analizando elementos que son importantes a la hora de hablar de los movimientos. El primero es la posición. Relacionados con los espacios y con las distancias, también hay otro elemento muy importante, que es el desplazamiento. Esta es la posición y este es el desplazamiento. Bien. El desplazamiento se conoce o se representa con la letra delta, es un triángulo que se lee delta porque es la letra griega delta R. El desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. O podríamos decir que delta R es igual a R menos R sub 0. Si queremos entenderlo de forma sencilla, es la línea recta que une la posición inicial y la posición final. Sería la línea que va desde la posición inicial hasta la posición final. Eso es delta R. En este caso, aquí, esta línea que une la posición inicial en línea recta con la posición final sería delta R, que también es un vector, si lo queremos escribir vectorialmente. Si estamos teniendo en cuenta que son vectores, delta R es un vector también. Si consideramos magnitudes en una línea recta, son números, pues un escalar
Delta R igual a R menos R sub 0. También, como son distancias, se mide en metros. Ya os digo que es la distancia más corta entre la posición inicial y la posición final. Y hay otro concepto muy importante que es el espacio recorrido. El espacio recorrido se suele representar con la letra E, aunque algunas veces se representa con la letra S, lo he visto incluso con L en algunos sitios. Y el espacio recorrido es el espacio que en realidad recorre el cuerpo en su movimiento. Estos dos parámetros están muy relacionados o dependen mucho de otro parámetro diferente que es la trayectoria. La trayectoria es la línea que sigue el cuerpo en su movimiento. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a imaginar, vamos a hablar de un coche otra vez, que está en una ciudad A y se va a mover hasta una ciudad B. Este coche inicialmente estaba aquí y viene hasta una ciudad B. Puede ocurrir que el coche llegue de la ciudad A a la ciudad B, por ejemplo, recorriendo este camino en el que en este trayecto recorre 5 kilómetros y en este trayecto recorre, por ejemplo, vamos a poner 4 kilómetros, perdona, y en este trayecto 3 kilómetros, para que no salgan números exactos. Esto es una posibilidad. ¿Bien? El espacio recorrido en la trayectoria, según la línea de color rojo, el espacio sería igual a 4 kilómetros más 3 kilómetros, 7 kilómetros, ¿verdad? Sin embargo, el desplazamiento que realiza el cuerpo es la distancia entre la posición A y la posición B, es esa línea recta de ahí. Si nosotros resolvemos este triángulo, sabremos que esta distancia son 5 kilómetros, si sabemos trigonometría. Si no sabemos trigonometría, os lo digo yo. Estos son 4 kilómetros, estos son 3 kilómetros, pues estos son 5 kilómetros. Si habéis escuchado hablar del teorema de Pitágoras, aplicando el teorema de Pitágoras a este triángulo, la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado es 5. Bien, entonces el desplazamiento, que es la distancia más corta entre la posición inicial y la posición final, desplazamiento, en este caso, ¿cuánto valdría? Pues 5 kilómetros, porque es la distancia entre el punto A y el punto B. Sin embargo, si este cuerpo, este coche, en vez de recorrer esta distancia por esta carretera, siguiera una carretera que va en línea recta desde la ciudad A a la ciudad B, el espacio recorrido sería igual a 5 kilómetros, porque va en línea recta, ¿verdad? Y el desplazamiento en ese caso, que es igual a la distancia que existe entre la posición inicial y la posición final, también sería 5 kilómetros. ¿Esto qué significa? Esto significa que el espacio recorrido depende de la trayectoria, mientras que el desplazamiento no depende de la trayectoria. Da igual por dónde haya ido el cuerpo, da igual que el coche se haya desplazado por esta trayectoria o se haya desplazado por esta trayectoria. Lo importante es que la diferencia, la distancia entre la posición inicial y la posición final son 5 kilómetros. Entonces estos dos parámetros son muy importantes, hay que diferenciarlos y debemos recordar que dependen de la trayectoria. Por otra parte, cuando hablamos de los movimientos, hay otros dos conceptos que son importantísimos. Por una parte está el concepto de velocidad. La velocidad se suele representar con la letra V minúscula normalmente, la letra V minúscula, y se expresa
en el sistema internacional en unidades de metros partido por segundo. ¿Qué es la velocidad? La velocidad expresa la rapidez con la que va cambiando la posición a medida que va pasando el tiempo. Expresa los metros que recorre el cuerpo en un segundo. Ese sería el significado de las unidades y ese es el significado de la velocidad. El tiempo, el cambio en la posición a medida que va pasando el tiempo. Mientras que otro concepto que es importantísimo y fundamental a la hora de hablar de movimiento es la aceleración. La aceleración está muy relacionada con la velocidad y lo que indica, se representa con la letra A minúscula, y lo que indica es el cambio en la velocidad a medida que va pasando el tiempo. Es decir, si nosotros tenemos un cuerpo que se está moviendo todo el rato con la misma velocidad, la velocidad no cambia, por tanto no habrá aceleración. La aceleración sería cero. Sin embargo, si el cuerpo se está moviendo con distintas velocidades, primero va más rápido, luego va más despacio, primero va más despacio y luego va más rápido, en ese caso sí cambiará la velocidad y por tanto habrá una determinada aceleración que podrá valer el número que sea y que indicará el cambio en la velocidad. ¿En qué unidades se mide la aceleración? Pues la aceleración se mide en metros partido por segundo al cuadrado. Mucho cuidado con este cuadrado que no se olvide. Con esto hemos visto el repaso general de los conceptos básicos que tenemos que trabajar cuando funcionamos o cuando trabajamos con la cinemática. Sabemos lo que es la cinemática, la parte de la física que estudia los cambios en el movimiento de los cuerpos, pero desde el punto de vista solo de las características. No nos importa por qué se mueve el cuerpo, nos importa qué le está pasando, qué está cambiando en ese cuerpo. Y hemos estudiado una serie de parámetros característicos. La posición, que es el lugar en el que ocupa el cuerpo en cada momento, y se mide en metros. El desplazamiento, que es la distancia más corta entre la posición inicial y la final, se mide en metros. El espacio recorrido, que es el espacio real que recorre el cuerpo en su movimiento, también se mide en metros. Y la trayectoria, que es la línea que sigue el cuerpo en su movimiento. Y por otra parte hemos visto que en los movimientos puede que cambie la velocidad de un cuerpo, en ese caso habrá aceleración, y si no cambia, entonces la aceleración será cero, la velocidad será constante. La velocidad es lo rápido que cambia la posición a medida que va pasando el tiempo, y la aceleración es lo rápido que cambia la velocidad a medida que va pasando el tiempo.